Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Qué es el dolor? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero hablar de qué es el dolor, porque hemos tenido varias personas que dicen, caramba, es que cuando estoy haciendo esto, estoy limpiando el hongo cándida y me da mucho dolor, o yo padezco mucho de dolor muscular, y no sé qué pasa, y tengo como una artritis y qué sé yo. Y me gustaría explicarles un poquitito qué es el dolor, porque para uno poder combatir algo, uno tendría primero que saber qué es y cómo se forma. Entonces vamos a hablar un poquitito de qué es el dolor. Me voy a ir un poquitito aquí, un poquito científico, pero lo voy a hacer de forma que ustedes todos lo puedan entender, ¿no? Porque es algo que se puede aplicar. Han visto en episodios que nosotros hemos estado hablando de la importancia que tiene para efectos del metabolismo, para recobrar la salud, el uno detectar si el sistema nervioso suyo es pasivo o excitado. Y usted habrá visto, caramba, pero Frank le está dando mucha importancia a ese tema. Déjeme decirle que le estoy dando mucha importancia porque los resultados que estamos viendo en las personas que aplican esa información son espectaculares. O sea, que estamos viendo personas que están pudiendo adelgazar mucho más rápido, que controlan la diabetes, que duermen mejor, que controlan las alergias, que se sienten muchísimo mejor que lo que se sentían antes de tener esa información, que les permite diferenciar, distinguir entre un sistema nervioso pasivo y un sistema nervioso excitado. Entonces, ¿qué es el dolor? Pues vamos a empezar por decirle que el dolor a nosotros nos sirve de alarma, de aviso. Si nosotros no tuviéramos dolor, pues no podríamos evitar situaciones en el cuerpo. Así que puede usted calcular que en cierta forma el dolor es una alarma. Es una forma que tiene el cuerpo de avisarnos de que algo no está bien. Y nos da aviso de que la cosa, si no se maneja, se va a convertir en algo que pudiera ser inclusive catastrófico. Así que el dolor es un aviso. Ahora, vamos a ver en esencia, qué es lo que es el dolor. Fíjense. El cuerpo humano pues está compuesto de miles y miles de millones de células. Son trillones de células. En efecto, el cuerpo humano es una cooperativa de células. O sea, que si usted tiene una célula, ¿verdad? Una sola célula, que es tan pequeñita que usted tiene que verla con un microscopio, cada célula de esa tiene vida, está viva. Y tiene sus propios órganos adentro, y respira, y se alimenta, y tiene excrementos y todo eso. O sea, que cada célula está viva. Ahora, usted une esa célula, la une a otra, y 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 ahora tiene un tejido. Y une muchos tejidos, y ahora tiene un órgano. Y une muchos órganos y muchos tejidos, y ahora tiene un cuerpo. Y de esa forma, usted creó un cuerpo. Y el cuerpo de nosotros es un conjunto cooperativo, sincronizado de células que están vivas. Y todas esas células tienen unas ciertas necesidades. Cuando esas necesidades no se cumplen, cuando el cuerpo tiene problemas, pues el cuerpo, su aviso es el dolor. ¿El dolor qué significa? Que algo está pasando a nivel de las células donde está habiendo muerte. El dolor avisa muerte. En efecto, todos los días nosotros morimos un poco y nacimos un poco. No sé si lo sabían, pero todos los días la piel se va cayendo. Se va cayendo y va saliendo piel nueva. Quiere decir que todos los días nosotros estamos naciendo y muriendo, naciendo y muriendo, naciendo y muriendo todo el tiempo. El día que dejamos de nacer y morir, pues nos morimos. Y ese es el fin del fin, ¿no? Pero el proceso de vida es un proceso de vida-muerte, 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 todo el tiempo que está pasando a nivel celular. Ahora, el dolor es un aviso de que está habiendo más muerte de lo común. Está habiendo más ritmo de muerte que de vida. Ese es un aviso. Y ocurre el dolor, siempre tiene que ver, el dolor físico en el cuerpo tiene que ver con corriente, y estoy hablando ahora de electricidad, tiene que ver con calor y tiene que ver con frío. ¿Okay? Y ahora le voy a relacionar los temas para que lo pueda entender mejor. Si usted tiene el cuerpo adolorido, pues muchas veces lo que pasa es que el cuerpo está demasiado ácido. ¿Qué quiere decir un cuerpo que está demasiado ácido? Pues es un cuerpo que tiene demasiado hidrógeno. En el aire, donde nosotros respiramos, hay hidrógeno, hay oxígeno, hay distintos gases.
pero de los gases principales son hidrógeno y oxígeno. Nosotros usamos oxígeno, pero ese oxígeno está flotando junto al hidrógeno. Así que en el planeta en que vivimos nosotros usamos hidrógeno, oxígeno, ¿no? Por ejemplo, nosotros los humanos, pues utilizamos el oxígeno y botamos mucho del hidrógeno hacia afuera. Las plantas es al revés. Utilizan el hidrógeno y quitan hacia afuera el oxígeno, que entonces nosotros lo utilizamos, ¿no? Y nosotros intercambiamos oxígeno con las plantas. Por eso es que es mucho más saludable vivir cerca de un bosque o de un sitio donde hay un pulmón verde, donde hay vegetación, que en un sitio donde está uno rodeado puramente de cemento, ¿no? Ahora, volviendo al dolor. El dolor siempre ocurre cuando hay un exceso de corriente. Para que haya corriente fluyendo en una línea, pues tiene que haber un positivo y tiene que haber un negativo. Si no hay un positivo y un negativo, la corriente no fluye, porque si usted pone una batería y tiene dos positivos, no fluye. Tiene dos negativos, no fluye. O sea que para que haya un flujo de corriente, tiene que haber un positivo y un negativo. Eso es un aspecto de lógica, de pura física. ¿Qué pasa? El dolor ocurre cuando hay mucha diferencia entre los positivos y los negativos. Por ejemplo, un cuerpo que está demasiado ácido, pues podríamos decir que está bien negativo. Que está demasiado alcalino, es el lado positivo. ¿Qué pasa? Cuando usted siente un correntazo, un dolor, se le refleja a usted en forma de dolor, pero en realidad lo que está pasando por el cuerpo es una corriente. El cuerpo tiene corriente. Fíjese que si usted va al médico, le hacen un electrocardiograma para probarle su conducción y la conducción del corazón, usted va a ver que hay corriente. Su cuerpo es como una batería, tiene corriente. Cuando hay dolor es porque hay un desbalance, y el desbalance viene, por ejemplo, si usted tiene un sistema nervioso excitado, que es un cuerpo que es bien ácido y come mucha grasa, que es ácida, porque las grasas son ácidos grasos, o tiene un sistema nervioso excitado y usted come demasiada proteína, demasiada carne roja con grasa, pues lo pone más ácido. Si lo pone más ácido, aumenta la diferencia entre positivo y negativo, le va a dar dolor. Así viene el dolor. Ahora, si usted tiene un cuerpo que está bien adolorido, que está bien ácido, que usted lo siente que está ácido, que tiene acidez, y empieza a comer más vegetales, más ensalada, los vegetales y la ensalada tienen muchos minerales alcalinos, potasio, magnesio, y eso lo que hace es que se come el ácido. Como se come el ácido, baja la diferencia entre alcalino y pasivo y le reduce el dolor. Así que básicamente, ¿qué es el dolor? Pues el dolor es un desbalance en que algo tiene demasiada corriente o del lado alcalino o del lado ácido, que es el lado negativo, o simple y sencillamente que hay demasiado calor o demasiado frío. Tanto, por ejemplo, si usted se pega a un bloque de hielo, le va a dar dolor, porque el exceso de frío da dolor. ¿Por qué? Porque causa destrucción. Si se pega a una estufa caliente, también le va a dar dolor. Quiere decir que todo, ¿qué es lo que causa dolor en el cuerpo? Los excesos. O sea que cuando nosotros hablamos de un sistema nervioso pasivo o un sistema nervioso excitado, el dolor siempre usted lo va a sentir cuando está demasiado pasivo el cuerpo o está demasiado excitado. Digamos, yo que tengo un sistema nervioso pasivo, si me pongo a comer mucho pan, mucha harina, mucho arroz, mucho dulce, mucha pizza, me pongo demasiado pasivo y entonces me da dolor. Si alguien tiene un sistema nervioso excitado, como Jorge o mi esposita, tiene un cuerpo bien ácido, empieza a comer mucha carne roja, mucha grasa, mucho dulce, o tiene demasiado hongo cándida en el cuerpo, que pone el cuerpo bien ácido, porque el hongo pone el cuerpo bien ácido, porque produce secreciones ácidas, pues entonces le da dolor. Así que, ¿qué es el dolor? Es un aviso, pero está causado por los extremos. Así que cuando su cuerpo le está dando dolor, le está avisando de que su cuerpo está fuera de balance. Si está fuera de balance, léase el libro, El poder del metabolismo, empieza a tomar agua, averigüe si es pasivo o excitado, arregle su nutrición con una dieta 2x1 y usted verá que se le quita el dolor o se le reduce dramáticamente. Y esto lo comparto con ustedes porque la verdad siempre triunfa.